Conocemos miles de galaxias en el universo. Las tenemos fotografiadas individualmente, por grupos. Sabemos que las galaxias se juntan en cúmulos, en pequeños cúmulos, grupos de galaxias. La nuestra, la Vía Láctea, está en un cúmulo pequeño de galaxias, que a su vez se junta con otros pequeños grupos formando grandes grupos, que esos grandes grupos se juntan con otros grandes grupos hechos de pequeños grupos de galaxias y forman supercúmulos. Pero ¿hasta dónde llega esta estructura? Las simulaciones informáticas de materia ordinaria, que es la que podemos ver, de la que están hechas las estrellas, y materia oscura, que es una parte muy importante, del 24 o casi % de la masa del universo, estas simulaciones dan una estructura a gran escala, a muy gran escala, en la cual las galaxias no están distribuidas al azar, sino que se encuentran en una especie de telaraña. Imaginémonos una gran telaraña, una telaraña cósmica, cuyos hilos serían ríos de galaxias o de grupos o de cúmulos de galaxias, y con los nodos en donde se juntan los hilos de la telaraña, formando lo que los científicos llaman galaxias oscuras. Esta gigantesca telaraña cósmica se conoce su existencia teóricamente desde hace varias décadas, pero nunca se había conseguido fotografiar un fragmento de uno de esos hilos de esta telaraña. Es exactamente lo que ha conseguido ahora hacer un grupo de investigadores, y lo ha hecho utilizando una técnica, una mezcla de técnica muy sofisticada y, como no, la suerte que acompaña muchas veces a los descubrimientos y a los hallazgos científicos. ¿Qué es lo que han encontrado? Primero, han encontrado una especie de nube de gas, pero en forma de filamento, en forma alargada, mucho más grande que cualquier otra nube de gas encontrada hasta el momento, y que además se dispara, se proyecta en el espacio intergaláctico, es decir, en el espacio que hay en medio de las galaxias. Ese espacio es muy grande. La galaxia más cercana a nosotros, que es Andrómeda, está a 2 millones de años luz. Bien, pues este enorme filamento de gas, esta enorme masa, nube de gas, se dispara 2,5 millones de años luz lejos del entorno galáctico. ¿Por qué no se ha podido nunca ver esto hasta ahora? Bueno, pues sencillamente porque para ver estas estructuras hay que mirar muy lejos, y si lo han podido ver en esta ocasión ha sido utilizando lo que podríamos describir perfectamente como una auténtica linterna cósmica. Una linterna capaz de iluminar esa estructura y de que, por lo tanto, pueda ser vista por los telescopios en tierra. Se ha utilizado el telescopio Keck 1 en Hawái, un telescopio grande con un espejo de 10 metros, pero ni aún así había sido posible. ¿Cómo funciona esta linterna? Esta linterna cósmica, entre comillas, es un cuásar. Un cuásar es un objeto muy energético, probablemente o seguramente el núcleo activo de una galaxia. Sabemos que las galaxias en su centro, muchas albergan un agujero negro, y algunas, la actividad que hay alrededor de ese agujero negro es tal que emiten una enorme cantidad de radiación. Esa radiación de ese cuásar lejanísimo, a 10.000 millones de años luz de distancia, resulta que estaba enfocando directamente hacia esta estructura. Al enfocar hacia esta estructura, hacia esta gigantesca nube de gas, lo que ha hecho esta radiación emitida por el cuásar es hacer que el hidrógeno, que es uno de los componentes fundamentales de esta nube, brille, sea capaz de brillar. Ese brillo está claro que no en unas longitudes de ondas en el espectro visible, ha llegado muy deformado hasta la Tierra, 10.000 millones de años después, y ha podido impregnar el telescopio. Ahora bien, el telescopio de por sí no hubiera podido captarlo. Los investigadores han equipado el telescopio con unos filtros especiales para poder ver si había algo en esa longitud de onda, en la longitud de onda que el cuásar estaba iluminando. Esta prueba la habían hecho con otras galaxias, con otros cuásares, con otros núcleos activos, pero nunca habían encontrado la estructura que han encontrado esta vez. ¿Por qué? Y aquí es donde entra la suerte. Sencillamente porque en aquellas otras que habían intentado antes, la linterna no estaba enfocando a una zona interesante, a una zona en la que hubiera algo. Esta vez sí. Se ha juntado esta técnica tan sofisticada con la suerte
de que este cuasar tan lejano estaba iluminando precisamente ese fragmento. No vemos todo el filamento de la telaraña, vemos un trozo, justo lo que ilumina el cuásar, ¿no? Y sabemos que mezclado con la materia ordinaria, esos filamentos también se componen de materia oscura, que esa sí que no la podemos ver de ninguna de las maneras porque no emite luz de ningún tipo de radiación, ni siquiera sabemos claramente lo que es. En resumen, hemos podido fotografiar, los investigadores están convencidos de que lo que han fotografiado por primera vez ha sido un trozo, un fragmento de uno de los filamentos de la telaraña que une a todas las galaxias del universo. Con lo cual, la teoría, una vez más, las simulaciones que estaban hechas informáticamente, demuestran ser correctas. La misma técnica se va a utilizar más para cazar o para poder capturar más imágenes y para poder comprender cómo funciona, cómo está estructurado el universo a una grandísima escala.